Muchas gracias, Milagros, por esta invitación que nos hacen. Pues la idea, como ustedes nos contaban, es contarles un poco qué estamos haciendo en el Grupo Bancolombia en temas de sostenibilidad, cuál es nuestra estrategia de sostenibilidad y cómo podemos de alguna manera vincular a proveedores verdes y a empresas que trabajen en negocios verdes a compañías como el Grupo Bancolombia. Entonces, voy a compartir mi presentación. Deme un segundo. Me cuentan si la ven. Creo que me toca Sí, pantalla ya la podemos completa. ver, ya la podemos ver. Ya, perfecto. Genial. Gracias. Listo. Entonces, bueno, para comenzar esta charla, digamos que nosotros la denominamos el camino hacia una generación mucho más consciente. ¿Y por qué se llama el camino hacia una generación más consciente? Y es que nosotros, como ahorita lo hablaban, yo alcancé a estar en parte de la charla anterior, empezamos a identificar que la sostenibilidad es el camino, es la sostenibilidad debe ser la estrategia de las organizaciones y no debería ser como el topping del helado, no debería ser como ese saborcito que se le pone de vez en cuando a los temas del negocio, porque definitivamente la sostenibilidad es básicamente la que debe dirigir o liderar la estrategia de la organización. Nosotros comenzamos en este camino ya hace más de unos 15 años en el grupo Bancolombia. Comenzamos de una manera, digamos que a una pequeña escala, identificando un poco más los temas de gestión medioambiental dentro de la organización. Y ahorita les vamos a contar un poco cómo vamos en ese camino hacia esa generación un poco más consciente para que lo tengamos claro. Normalmente cuando estamos hablando y cuando estamos dictando esta charla, pues le preguntamos a nuestro público qué se entiende o qué están entendiendo, qué significa la sostenibilidad. Y nos vamos a encontrar estas respuestas. Generalmente son respuestas súper verdes. Nos hablan de naturaleza, nos hablan de contaminación, nos hablan de cambio climático, nos hablan del planeta, del medio ambiente, nos hablan de la sostenibilidad muy basada en las normas, en el control, nos hablan de la sostenibilidad pensando como en el futuro. A veces la palabra equilibrio sale y esa nos llena de orgullo y nos parece muy importante porque finalmente lo que nosotros quisiéramos es que todas las organizaciones que trabajen en temas de sostenibilidad tengan súper clara que la sostenibilidad necesita el grupo de estos tres pilares, estar en el centro de los tres círculos donde lo económico, lo ambiental y lo social no se pueden desligar. Nosotros hablamos que cuando una organización es muy rentable económicamente, pero su pilar ambiental y social son débiles, puede que le genere unos ingresos, pero en el corto plazo la sostenibilidad se va a ver afectada porque los grupos de interés, los inversionistas, los clientes, las mismas personas van a empezar a hacer un tema social que podría empezar a generar perjuicios a esa rentabilidad económica de la que estamos hablando. Cuando la compañía puede que sea muy buena en temas, por ejemplo, medioambientales, y que tenga una buena rentabilidad económica, pero su tema social no está tan bien definido y no es un pilar tan fuerte, entonces empezamos a tener problemas también con la comunidad, con los grupos sociales, con ONGs, con los mismos empleados donde no se sienten acorde o a gusto con las políticas de las organizaciones. Entonces también es una organización que en el largo plazo va a estar teniendo como problemáticas de sostenibilidad. Y pues finalmente también lo decimos, si el pilar fuerte es solamente el pilar social, puede que sea una organización que siempre esté pensando en sus empleados, en sus grupos de interés, pero su rentabilidad económica no es tan buena y no están cumpliendo bien con los temas ambientales o la reglamentación ambiental, pues también se va a ver limitada en el corto plazo la sostenibilidad. Entonces, nosotros lo que buscamos realmente y lo que quisiéramos es que cuando empecemos a hablar de estos temas de la sostenibilidad, no desliguemos los tres pilares de la sostenibilidad, entendamos que la sostenibilidad se va a ver siempre en el centro de los tres pilares y que ahí donde definitivamente vamos a poder como seguir creciendo como organizaciones. Muchas veces nos preguntan, y aquí les traigo el primer ejemplo, ¿qué hace una entidad financiera? Ahorita les voy a contar un poco para los que no nos conocen quién es el Grupo Bancolombia en Colombia,
pero solamente les ponemos unos ejemplos al inicio y es que nos dicen, pues, ¿qué hace un banco? Un banco, un grupo financiero hablando de temas de sostenibilidad. ¿Ustedes qué tienen que ver con la sostenibilidad o por qué la sostenibilidad y los temas de sostenibilidad los afectan? Un caso común que digamos que creo que todos los países del mundo lo podemos vivir, un derrame de petróleo, donde finalmente el impacto asociado a la sostenibilidad de nuestros clientes es un impacto asociado a la sostenibilidad del banco. En esta imagen uno podría ver cómo se puede ver afectada la comunidad aguas abajo después de haber tenido un derrame, se puede ver afectadas las fuentes de agua, las personas no van a poder tener el suministro, los cultivos que están ahí van a estar mal, y finalmente esto repercute en la sostenibilidad de una organización como Bancolombia, que o pudo haber sido quien financió el proyecto petrolero o pudo haber sido quien financia a los agricultores y a los campesinos que están en la zona, o pues hasta nos ha sucedido, los mismos terrenos pueden ser terrenos que han ingresado al grupo Bancolombia como forma de pago, como activos inmobiliarios que nosotros gestionamos. Entonces, digamos que en un ejemplo tan simple como un derrame de petróleo, vemos cómo podría tener eso un contexto de sostenibilidad con una entidad financiera, pero este sí es un caso real que nos sucedió hace unos 4 años, 4 o 5 años en Bancolombia, y es que en Colombia se presentan fuertes los fenómenos climáticos del niño y de la niña, que a medida que el cambio climático ha ido incrementando como su fuerza, estos fenómenos climáticos, que son fenómenos naturales, que son unas épocas de lluvia y unas épocas de sequía fuertes que están definidas, se han ido incrementando y se vuelven mucho más fuertes, más largos y más importantes como en el impacto que generan. Hace unos años tuvimos un fenómeno del niño donde hubo una sequía muy fuerte, pero posterior hubo un fenómeno de la niña donde las inundaciones en el país causaron una afectación gigante en todos los aspectos. Nuestras vías, nuestro transporte en Colombia es básicamente transporte por carga terrestre, las carreteras estaban cerradas, las vías estaban cerradas, las materias primas no alcanzaban a llegar a las industrias, los precios de las materias primas empezaron a incrementar, el desabastecimiento generó incumplimiento en contratos, empezó a generarse cláusulas de cumplimiento en los contratos porque no estaban llegando materias primas, muchos de nuestros clientes del sector agroindustrial se vieron afectados porque sus reses murieron, sus cultivos se perdieron, no tenían seguros climáticos. Muchos de los temas, por ejemplo, en seguridad alimentaria se empezaron a ver afectados porque no habían suficientes alimentos para poder llegar a las centrales de abastecimiento. Entonces, digamos que en esta situación donde nosotros empezamos a identificar que a una entidad como un grupo financiero, los temas de cambio climático sí nos golpean y sí nos afectan y tenemos una realidad al frente, empezamos a entender que no solamente es el tema medioambiental, es el tema económico, es el tema social, donde la sostenibilidad está claramente ligada con nuestro actuar y con nuestro ejecutar. Y, por ejemplo, en este caso comenzamos a definir parte de nuestra estrategia también de sostenibilidad muy basada en los pequeños empresarios, en los pequeños productores, donde empezamos a entender un poco, por ejemplo, que necesitaban seguros climáticos, que no es algo común en el país donde los clientes hoy no se aseguran frente a un evento como un fenómeno del niño o un fenómeno de la niña, pero que seguramente si hubieran estado asegurados, la aseguradora pagaría ese riesgo generado por un evento climático de estos y posteriormente no hubieran entrado en incumplimientos. Nosotros esta vez tuvimos que hacer muchos temas de prórrogas, eh, algunos créditos congelarlos, acompañar a los clientes de la mejor forma que pudimos acompañarlos, pero pues empezamos a identificar que desde el rol de la banca teníamos oportunidades también desde la creación de productos y de servicios financieros asociados a los temas de la sostenibilidad. Esto se los traía inicialmente como dos casos, dos ejemplos para que entendamos por qué una entidad financiera está trabajando en estos temas de sostenibilidad y también cómo desde diferentes puntos podemos empezar a vincular proveedores y empresas de servicios.
En este caso, por ejemplo, y parte de lo que les traíamos el día de hoy, era el seguro climático que se creó pues a partir de este fenómeno de la niña con el que empezamos a trabajar con algunas aseguradoras en Colombia, pero también empezamos a encontrar, por ejemplo, proveedores y consultores en temas de ganadería sostenible, agrosostenible, que empezaron a asesorar a nuestros clientes en cómo hacer cultivos silvopastoriles, cómo empezar a desarrollar proyectos que permitieran tener una mayor sostenibilidad y no, por ejemplo, una ganadería extensiva, consultores que le ayudaban a nuestros clientes a desarrollar proyectos y que finalmente estos proyectos eran presentados al Grupo Bancolombia, donde nosotros entendiendo que ya nuestro cliente estaba asumiendo estos riesgos de la sostenibilidad y los estaba entendiendo, a nosotros nos generaba una seguridad mayor en el momento de hacer la financiación o el crédito hacia los clientes. Entonces, estos son dos de los casos. Digamos que todos conocemos hoy el contexto de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Aquí el terrorismo ambiental o el terrorismo verde, como lo llamamos, ya es una realidad. Y si miramos en esta imagen, creo que nosotros en esta imagen intentamos resumir de qué se tratan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de equidad, de empleo, de acceso a una energía limpia, de disminuir temas de violencia, de cuidar nuestros mares. Entonces, finalmente nosotros decimos, sabemos cuál es ese contexto, sabemos qué es lo que estamos necesitando, pero necesitamos empezar a cambiar. Y parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, como la hemos desarrollado y como la hemos identificado, escogiendo esos objetivos de desarrollo sostenible e identificando cómo un grupo, como una entidad financiera, aporta al cumplimiento de los objetivos y de las metas que se ha trazado, en este caso para nosotros el país, digamos Colombia, en cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y cómo nosotros le estamos aportando al cumplimiento de esas metas. Entonces, identificamos, por ejemplo, dentro de nuestro pilar en temas ambientales, cómo el banco hoy le está aportando, por ejemplo, al tema de vida en ecosistemas terrestres. Tenemos alianzas y hemos venido trabajando con proyectos donde se están haciendo bancos de hábitat, que son espacios terrestres donde nos permiten a nosotros hacer unos proyectos de siembra y de compensación de grandes mega obras de infraestructura en temas de biodiversidad. Trabajamos también con un proyecto, por ejemplo, que se llama Banco 2 en Colombia, que es pago por servicios ambientales para que finalmente se pueda hacer una sostenibilidad asociada a cuidar los territorios y que los recursos lleguen directamente a familias campesinas. Ahí acompañamos con cuentas de bajo monto, acompañamos con seguros de vida y con seguros a las familias campesinas, acompañamos en la creación de la fiducia para hacer los pagos. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro actuar y desde nuestros productos estamos acompañando, por ejemplo, en el pilar ambiental, en los objetivos de desarrollo sostenible, temas de protección de ecosistemas, protección de vida marina, temas de agua y saneamiento básico, cómo podemos financiar a los municipios o las localidades en sistemas de tratamiento de agua? Desarrollamos un proyecto también, por ejemplo, en una isla cercana a la ciudad de Cartagena, donde se financió y con recursos de cooperantes y otras organizaciones implementamos un proyecto de desalinización de agua a través de energía solar para un islote donde no había acceso a agua potable. Venimos trabajando fuerte, por ejemplo, en temas de acción por el clima. Ahorita lo van a ver que es otro de nuestros pilares que trabajamos en temas de sostenibilidad, en temas de cambio climático. Entonces, mapeamos y ranqueamos como esos objetivos de desarrollo sostenible y esas acciones y esas estrategias que tenemos identificados en cada uno. Lo mismo desde el pilar social, digamos que pues ahí tenemos una mayor influencia, por ejemplo, en temas de fin de la pobreza, donde desde la misma organización es identificar, por ejemplo, cómo están siendo los salarios de nuestros colaboradores, los salarios de nuestra cadena de abastecimiento, si se hacen contratos que sean justos, si nosotros estamos también acompañando, por ejemplo, la entrega de subsidios en el país para las comunidades más pobres, haciendo la primera vinculación a las personas que tienen, por ejemplo, su primera cuenta o su primer acceso a los servicios financieros para que puedan
recibir recursos del Estado. Entonces aquí también en este pilar social lo que hacemos es esa identificación, ay, se me pasó, esta identificación de cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible y pues obviamente hicimos una priorización en el ambiental. Nos enfocamos inicialmente en los temas de acción por el clima. En la línea o en el pilar económico estamos apostándole fuerte al objetivo de finalizar, perdón, el fin de la pobreza. Ciudades y comunidades más sostenibles es otra de nuestras estrategias fuertes. El tema de educación de calidad. Venimos trabajando con programas de becas para personas en el agro a través de nuestra fundación, que es la Fundación Bancolombia, cómo podemos formar profesionales para que trabajen en temas del agro en el país. Entonces, ingeniería agropecuaria, ingeniería que tenga que ver con temas del agro y que finalmente después puedan ir a desarrollar sus proyectos en la ruralidad del país, pero también cómo estamos apalancando para que más personas puedan acceder a la educación, ya no solamente desde la fundación, sino desde crear créditos, por ejemplo, para que muchos más jóvenes puedan financiar sus carreras universitarias y poder crecer. Trabajamos en los pilares sociales, un tema de igualdad de género, de equidad de género, donde estamos trabajando una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, con la cual queremos no solamente tener unos indicadores muy buenos al interior de la organización de mujeres líderes, mujeres en altos cargos directivos, mujeres en temas de tecnología. Nosotros siendo un banco tenemos un área de tecnología gigante, identificamos que teníamos unos retos grandísimos en estos temas de tecnología porque las mujeres no se presentaban y no se formaban en temas de tecnología, entonces ahí también le apuntamos y desde el financiamiento ya desde nuestro quehacer y desde nuestros productos cómo empezar a sacar líneas especializadas. Entonces desarrollamos líneas para mujeres en el agro, para microempresarias, para una cantidad de temas donde podemos identificamos que las mujeres en Colombia están necesitando, que tienen esos sueños, esas necesidades en temas de formación, de educación, de redes de contacto y le apostamos a los pilares de equidad, de igualdad de género. Y en el tema económico, los temas de trabajo, el objetivo de trabajo decente, de infraestructura sostenible han sido como los priorizados, pero básicamente lo que nosotros hacemos es que desarrollamos nuestra estrategia de sostenibilidad, identificando estos objetivos de desarrollo sostenible, cómo nosotros desde el negocio y desde nuestro actuar en el día a día podemos aportarle esos objetivos y lo más importante, lo comenzamos a medir. ¿Por qué entonces una entidad como el Grupo Bancolombia hace esto? Esto lo hacemos por muchísimos motivos y les traigo solamente aquí algunos temas de regulación. Cada vez más, este es el presidente de la Bolsa de Nueva York, cada vez más la regulación nos está exigiendo trabajar temas de sostenibilidad, así como ustedes en temas de proveedores, de cadena de abastecimiento, etcétera, empiezan a tener regulación medioambiental en la cual los países vienen generando una normativa que implica que van a tener que cumplir en temas de sostenibilidad, en consumir menos energía, menos agua, generar menos residuos, hacer economía circular. Nosotros como entidad financiera la regulación también nos lo pide y nos lo pide como en nuestra operación del negocio, pero también nos lo pide, por ejemplo, para nosotros poder seguir estando en la bolsa de valores de Nueva York, la regulación nos pide cumplir con unos criterios ASG claros en temas de sostenibilidad. En temas de mercado, el mercado para Bancolombia en este caso, por ejemplo, les traemos el ejemplo pues de BlackRock. BlackRock es uno de los principales inversionistas del grupo Bancolombia y finalmente ellos están empezando a identificar que las organizaciones tienen que apostarle a hacer cero emisiones netas, que tenemos que desde los negocios y desde el financiamiento empezar a hacer esa transformación a una economía mucho más verde, mucho más limpia, con menos impacto y nos empiezan a jalonar para que en el mercado nosotros, nuestros portafolios de inversión sean más verdes, más sostenibles, con más criterios de sostenibilidad. Entonces, nos lo pide la regulación, nos lo pide el mercado, nos lo pide el consumidor. Hace poco salía un estudio de los millennials, que son estos jóvenes que nacieron después del año 2000, y nos presentaban que 8 de cada 10 compradores o consumidores de esta nueva
este nuevo grupo segmentario de los millennials toman decisiones conscientes basados en la confianza que les genera la compañía en la cual están comprando sus productos, sus servicios o invirtiendo, pero que también les importa qué tan transparente y qué tan sostenible es esta compañía. Entonces el consumidor no lo pide. Y aquí en temas de consumidor les puedo decir que nosotros hemos empezado, por ejemplo, a cambiar toda nuestra matriz de empaque de las tarjetas. Entonces, cómo no solamente desde el financiamiento y desde el producto financiero, sino finalmente cómo los mismos consumidores nos empezaron a decir, no entiendo por qué me tiene que mandar una tarjeta de crédito con 3 sobres, la clave pegada por detrás, en una bolsa plástica. Empecemos a disminuir la cantidad de material de empaque y de embalaje que se está generando en la entrega de algo tan sencillo como puede ser una tarjeta de crédito. Entonces, el mismo consumidor en el mercado nos levanta la mano y nos ha preguntado, ¿usted ha hecho análisis de ciclo de vida de los productos y de los servicios financieros que ha hecho? Y a medida que el consumidor nos va jalonando en estos temas, nosotros mismos vamos creando esa oferta y vamos también desarrollando y referenciándonos qué hay en el mundo. En temas, por ejemplo, también de proveedores y temas de consumidores, la vivienda verde. La vivienda verde ha sido un tema que el mismo consumidor nos lo está pidiendo, donde nos dicen, dígame qué proyectos de construcción sostenible está financiando el Grupo Bancolombia, porque a mí me interesa ir a vivir en una vivienda que sea mucho más verde y mucho más sostenible. Entonces, no solamente es la regulación, no solamente es el mercado, no solamente es el consumidor, los empleados cada vez permanecen menos en los puestos de trabajo, se motivan más en trabajar en empresas que sean más conscientes, más sostenibles, que conecten el propósito de la organización con su propio propósito de vida y pues también nos lo piden trabajar en temas de sostenibilidad. La tecnología nos lleva cada vez más a ser mucho más eficientes y a trabajar en temas de sostenibilidad y finalmente, pero no menos importante, los riesgos. Digamos que los riesgos asociados al cambio climático, a la sostenibilidad en general, se pueden materializar fácilmente y para una organización financiera terminan siendo un reto porque nuestro rol es gestionar riesgos y gestionarlos de la mejor manera para generar la mejor rentabilidad y la confianza de todos los que depositan en un grupo como un grupo financiero sus ahorros o toman el financiamiento con nosotros. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en estos temas de sostenibilidad y los tenemos súper inmersos en nuestra estrategia al punto que nosotros decidimos sacar como esta frase de que decimos que las compañías que en los próximos 10 años no integren las estrategias de sostenibilidad o la sostenibilidad no sea su estrategia, fácilmente pueden llegar a desaparecer. Esta es la organización, como la foto insignia del Grupo Bancolombia. Les vamos a contar un poco quién es el Grupo Bancolombia para quienes no los conocen. Hoy nosotros somos Bancolombia en Colombia, somos Banistmo en Panamá, somos Banco Agrícola, somos BAM en Guatemala y en El Salvador. Tenemos operación en las Islas Caimán y tenemos operación en Bancolombia, Puerto Rico. Digamos que ese es el alcance de la organización, pero cuando uno empieza a mirar como el tamaño de nuestra organización y parte de lo que nos gustaría traerles aquí es que hoy tenemos cerca de 30.000 empleados. Estos 30.000 empleados suman 23.000 empleados directos y más de 10.000 proveedores, dependiendo como de donde lo estemos mirando, si es todo Grupo Bancolombia o solamente una parte. Tenemos cerca de 933 sucursales o agencias, como las llaman en otros países. Trabajamos a través de un modelo que se llama corresponsales bancarios, que son como las pequeñas tiendas de barrio, las farmacias, los lugares donde las papelerías, etcétera, digamos que son lugares donde se pueden hacer transacciones. Son más de 21.000 corresponsales bancarios en el país, generando que nuestro ecosistema sea supremamente amplio y pues contando hoy con cerca de 20 millones de clientes. Entonces es un grupo que es un grupo representativo en tamaño y en geografía y que nuestro actuar implica que seamos muy conscientes desde los temas de sostenibilidad, no solamente en la operación misma del negocio, buscando que seamos mucho más eficientes en consumos de agua, en consumos de energía, en disminuir nuestras emisiones, en generar menos papelería, menos
residuos, sino también en cómo acompañar a nuestros proveedores, nuestra cadena de abastecimiento de nuestros clientes, en que sus inversiones y en que los proyectos que desarrollen sean mucho más sostenibles. Esto es Grupo Bancolombia. Bancolombia no solamente es una entidad financiera. Grupo Bancolombia tiene banca de inversión, tiene los bancos que les conté ahorita, tiene una compañía que se llama SUFI, dedicada a temas de financiamiento de vehículos, tiene ANECI, que es nuestro banco digital, que es una organización aparte, pero hace parte también pues como del Grupo Bancolombia, tiene Renting, que hoy es una organización que moviliza cerca de 10.000 vehículos de carga en el país, o nosotros operamos estos vehículos de carga y ofrecemos servicios de carga a diferentes organizaciones, como lo ven ahora, pues Grupo Argos también está en este evento y varias organizaciones más, donde parte de la flota de carga de sus vehículos la hacen a través de operaciones de renting, esto se llama Renting Colombia, y somos una organización que además de esto tiene leasing Bancolombia, la fiduciaria, factoring, estamos como en todas las áreas de negocio, donde no solamente somos una entidad financiera dedicada a hacer el crédito, sino que hacemos muchas otras focos enfocados como al desarrollo del negocio financiero que acompañan a nuestros clientes como en esas soluciones. Nuestro compromiso con la sostenibilidad es claro que viene desde la presidencia de la organización. Juan Carlos Mora es nuestro CEO, presidente del Grupo Bancolombia, y cuando él en sus discursos habla de los servicios financieros, pues nos dice que esos accesos a esos servicios financieros hacia las personas y a las empresas deben de ayudar a reducir esas brechas socioeconómicas y a generar esas oportunidades para el crecimiento económico, pero no solamente generando un impacto económico, sino un impacto ambiental y a la sociedad. Entonces, él nos hace un llamado y por eso nosotros el año pasado hicimos la declaración de nuestro propósito. El propósito del Grupo Bancolombia es cómo vamos a promover ese desarrollo económico sostenible para lograr ese bienestar de todos. Ese es el propósito que hoy nos moviliza como organización y que tiene 3 frentes de acción. Tiene un frente donde, como les decía ahora, estamos trabajando muy de la mano identificando esos ODS, trabajando en la inclusión financiera, cómo podemos llegar a ponerle fin a la pobreza, a la educación, a la equidad y a la igualdad de género. Tenemos un segundo frente de acción donde lo que estamos buscando es cómo fortalecemos ese tejido productivo del país, cómo hacemos que la industria sea mucho más sostenible, que consuma menos recursos, que genere menos impactos, que sea menos vulnerable, por ejemplo, al cambio climático y que al mismo tiempo genere un empleo decente y con crecimiento económico. Y un tercer pilar donde nosotros trabajamos que está enfocado a cómo vamos a construir ciudades y comunidades mucho más sostenibles. Entonces, cómo estamos trabajando estos temas de cambio climático y cómo estamos desarrollando toda una estrategia de acompañar a disminuir, por ejemplo, el uso del vehículo de combustión diésel, o cómo estamos acompañando a transformar flotas a flotas híbridas o conectadas a energía eléctrica, cómo podemos acompañar a que las ciudades y las edificaciones sean edificaciones certificadas en estándares de sostenibilidad, cómo podemos acompañar a las municipalidades para que desarrollen planes de gobierno trabajados de la mano con la sostenibilidad. Entonces, digamos que estos son los 3 frentes de acción de nuestro propósito. Miren que para Bancolombia la sostenibilidad es la estrategia de la organización, es nuestro propósito, dejó de ser, como lo decimos nosotros, el topping o lo que se habla por ahí, sino que nuestra estrategia quedó claramente definida y definimos nuestra ambición de esta manera como quisiéramos llegar nosotros al año 2030 acompañando al país, donde hablamos, por ejemplo, en el pilar de comunidades y ciudades más sostenibles, queremos financiar 55.000 vehículos eléctricos o híbridos, ayudar a más de 442 familias a que tengan un acceso a una vivienda digna, queremos financiar cerca de 2.000 megavatios de energía en proyectos de energías renovables, queremos apoyar la generación del empleo en el agro colombiano, creando más de 300.000 empleos, cómo queremos apoyar a más de
40.000 nuevas pymes y emprendimientos en soluciones de financiación. Entonces pusimos nuestras metas y nuestra ambición de negocio no solamente en queremos desembolsar, queremos financiar, sino cómo queremos materializar eso en la contribución a esos objetivos de desarrollo sostenible. Voy a saltar esta diapositiva rápidamente porque esto es lo que les he venido hablando, cómo dentro de nuestra estrategia estamos hablando de los criterios ASG, que son esos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y cómo nosotros identificamos que esos beneficios de la sostenibilidad son ese círculo que es un círculo permanente que no tiene un fin, y es que ser sostenibles va a generar oportunidades, eso va a disminuir o a aumentar, mejor dicho, reducir los costos, aumentar la eficiencia, esto nos va a hacer mucho menos riesgosos a nosotros y a nuestros clientes, esto va a permitir que las organizaciones duren más en el tiempo, y a la organización de estar más en el tiempo pueden generar mejores ingresos. Entonces es un círculo que digamos que no se cierra, y que nosotros lo que estamos buscando es que cada vez hayan marcas que sean más conscientes de su impacto y que no estén ajenas a esas problemáticas mundiales, y que estén disponibles y que le apuesten a aportarle a estos temas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo hoy en el banco? Ya les he contado un poco, pero digamos que la primera parte de nuestra estrategia está definida en ese relacionamiento con grupos de interés, y es que estamos identificando y mapeando claramente quiénes son esos grupos de interés. Para nosotros, dos de los grupos de interés más importantes son nuestros clientes y nuestros proveedores. Los separamos, pero sabemos que finalmente siguen siendo lo mismo. Nuestros proveedores son clientes del banco, entonces es el mismo grupo de interés con una estrategia definida, digamos que de una manera un poco distinta, pero mapeamos cuáles son esas necesidades, esas expectativas de todos nuestros grupos de interés, y buscamos darle respuesta a cada uno de ellos en temáticas de sostenibilidad y definiendo planes de acción claros con cada uno de ellos. Nos guiamos por bastantes protocolos y estándares internacionales. Estamos adheridos a diferentes iniciativas o coaliciones que nos marcan la línea y hacia dónde queremos trabajar. Entonces, hacemos parte, por ejemplo, de ONU Mujeres, de la Alianza de Naciones Unidas para Finanzas, para Financiamiento pues, Sostenible. Estamos adheridos a los principios de banca responsable, a los principios de inversión responsable. Hacemos parte de la alianza de los bancos que buscan ser net zero emissions. Tenemos una cantidad de estándares en los cuales los revisamos, definimos nuestras metas, establecemos planes de acción, y estos nos llevan como en ese camino, pero también trabajamos bajo algunos marcos de actuación en los cuales, por ejemplo, tenemos principios de Ecuador que nos pide hacer análisis de riesgo ambiental y social de lo que financiamos, hacemos nuestro reporte de sostenibilidad basados en la metodología o en el estándar del Global Reporting Initiative, que es el GRI. Seguimos los principios de SASB, de TCFD para desarrollar nuestros proyectos asociados a cambio climático. Nos establecemos metas basadas en ciencia para desarrollar pues como nuestra estrategia de cambio climático, y a medida que vamos identificando esos marcos de actuación, esas iniciativas o esas coaliciones, empezamos a identificar cómo podemos empezar a trabajar ahí. Y pues digamos que uno de nuestros grandes logros ha sido que hemos quedado como el banco más sostenible del mundo, ya en el índice de sostenibilidad del Dow Jones. En el año 2020 fuimos el banco más sostenible, el año pasado quedamos entre los 5 bancos más sostenibles del mundo, por encima de otras entidades financieras con mucho prestigio o de un tamaño que es mucho más grande que el Grupo Bancolombia, pero nuestras prácticas asociadas a sostenibilidad han logrado que nosotros nos mantengamos en este índice de sostenibilidad del Dow Jones, perduremos en el tiempo y digamos que hayamos logrado quedar como el banco más sostenible del mundo. Desde nuestra estrategia, la gobernanza de la sostenibilidad depende directamente de presidencia. Tenemos un comité directivo en presidencia donde actúa ese comité de sostenibilidad, donde se llevan esos asuntos en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Tenemos incluido ahí un tema clarísimo en nuestra estrategia de cambio climático,
y digamos que tiene un asesor de junta directiva de Bancolombia que nos permite tener como esa gobernanza clara de cómo lo trabajamos. Adicionalmente, que tenemos varios comités internos, tenemos comités de riesgos, comités de temas ESG que son ambientales, sociales y de gobierno, un comité de estrategia de género, un comité de cambio climático, esos comités que nos permiten a nosotros desplegar esa gobernanza en temas de sostenibilidad dentro del banco. Ya les había hablado un poquito pues como de nuestros rating, pero adicionalmente hemos desarrollado una serie de políticas que también nos acompañan en esta estrategia de sostenibilidad, donde en temas ambientales, por ejemplo, tenemos políticas de temas controversiales en la financiación. Nosotros tenemos claramente expuesta nuestra página web, nosotros que no estamos financiando o en que no invertimos. Nosotros no invertimos en alcohol, nosotros no financiamos drogas, no financiamos armas, no financiamos prostitución, no financiamos trabajo infantil, no financiamos pesca con arrastre, no financiamos minería ilegal, no financiamos una cantidad de temas que claramente el banco no le interesa trabajar ni financiar. Y parte de lo que tiene que ver también con la charla, por ejemplo, es que tenemos hoy una política de compras sostenibles. Esa política de compras sostenibles nos da los lineamientos de cómo deberíamos definir nuestras compras, qué criterios de sostenibilidad se tienen en cuenta al momento de hacer esas compras sostenibles, cómo acompañamos a nuestra cadena de abastecimiento en las compras sostenibles, que ahí ya nos vamos a enfocar un poco más en un momento. Tenemos ya desde el pilar de nuestro quehacer del negocio, es esas finanzas sostenibles, es cómo vamos a financiar y es uno de nuestros mayores retos, y es cómo vamos a financiar los temas de sostenibilidad hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores, hacia todos los que tienen un interés con nuestra organización. Y digamos que hemos venido desarrollando unas líneas especializadas, líneas propias que nos han permitido desde el 2014 crear créditos especializados en temas de sostenibilidad. Entonces tenemos crédito para energías renovables, crédito para movilidad sostenible, crédito para proyectos de producción más limpia, créditos para proyectos de economía circular, créditos para certificaciones en sostenibilidad. Una empresa que diga, yo me quiero certificar en la ISO 14000, nosotros le financiamos. Yo quiero certificar o ponerle un sello ambiental a mi producto. Todos esos créditos son créditos que tienen unas tasas preferenciales, que tienen un menor interés frente a la cartera comercial, que tienen periodos de gracia de hasta 2 años en el pago de capital, se pagan solamente intereses, son mucho más flexibles, más blandos y nos han permitido ya hoy tener cerca de 4.8 billones de pesos colombianos en financiamiento a temas de sostenibilidad, donde lo que buscamos también es medir cómo con estos proyectos que financiamos de energías renovables, movilidad, etcétera, estamos logrando disminuir la cantidad, por ejemplo, de emisiones al año, los residuos, cuántos metros cuadrados de construcción sostenible venimos acompañando y llevamos unos indicadores asociados a temas de sostenibilidad. Voy a saltar rápidamente a lo que nos llama hoy porque se me está acabando el tiempo, ya ahorita me regreso un poquito, pero digamos que quisiéramos hablar un poco de nuestra estrategia hacia la cadena de abastecimiento y estos proveedores verdes y sostenibles. Entonces, como les decía, tenemos esa política de compras sostenibles donde buscamos que nuestros proveedores sean sostenibles y acompañarlos a crecer en estos criterios que sean éticos, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Hace unos años, cuando comenzó esta política, nosotros lo que hacíamos era hacer visitas, identificábamos cuáles eran nuestros proveedores más críticos, los visitábamos, hacíamos unos planes de mejoramiento con ellos y les poníamos como unas acciones para que pudieran mejorar en sus temas de sostenibilidad, pero a medida que hemos ido avanzando ya nuestra estrategia ha cambiado un poco y lo que hacemos hoy es que a través de la herramienta de B-Lab, que es la de empresas B o empresas con impacto B, nosotros la pusimos disponible para todos nuestros clientes, pero especialmente para nuestra cadena de abastecimiento y evaluamos anualmente 324 proveedores del banco a través de esta evaluación de impacto, donde se miden diferentes áreas, se miden temas de equidad, de gobierno,
temas ambientales, cumplimiento normativo, temas sociales, temas económicos, donde pues los resultados de esta herramienta han llevado a que varios de nuestros proveedores o de nuestra cadena de abastecimiento hoy logre certificarse como empresas B, empresas con un propósito, pero también nos ayuda a identificar cuáles son esos planes de acción que deberían desarrollar nuestros proveedores para ser mucho más sostenibles. Durante el año pasado, 118 proveedores completaron esta evaluación de sistema B, que esto es cerca del 70% de la facturación del Grupo Bancolombia. Estos 118 proveedores son más o menos el 70% de nuestra cadena de suministro, y esto nos ha llevado a tener unos indicadores y unos seguimientos con ellos, donde les decimos, bueno, cuántos están llevando registros de consumo de agua, cuántos están haciendo un seguimiento de consumo energético, cuántos están monitoreando sus gases de efecto invernadero, cuántos puestos de trabajo se están creando por nuestra cadena de abastecimiento, qué porcentaje de estos puestos de trabajo son de mujeres, cuántas mujeres están liderando a las empresas proveedoras. Entonces, hacemos una evaluación de esos indicadores y los acompañamos en unos planes de acción. Esta es nuestra estrategia hacia la cadena de abastecimiento, y es, en el momento de hacer la selección del servicio o del producto, esa política de compra sostenible nos da los lineamientos, como por ejemplo, si vamos a hacer compras de material litográfico, entonces para hacer impresiones o para hacer, no sé, brochures, volantes, temas como que se tengan que hacer, identificamos, por ejemplo, que el proveedor utilice tintas que tengan menos compuestos orgánicos volátiles, que este proveedor de servicios litográficos utilice material reciclado, que tenga seguridad social para todos sus empleados, que sea una empresa legalmente constituida, o sea, que cumpla con todos esos criterios de nuestra política de compras sostenibles, que está disponible en nuestra página web para quien quisiera como consultarla y ver qué es lo que nosotros definimos ahí. Y definimos también cuáles son esos temas críticos en impacto social y ambiental para seleccionar un producto o un servicio, o sea, desde un evento, un catering, un proveedor de un material de litográfico, de impresiones, o un servicio como transporte de ejecutivos de la organización. Entonces, digamos que todos están aquí incluidos. Cuando se hace la selección del proveedor, nosotros hacemos una evaluación de sostenibilidad en esas evaluaciones de RFP, que son esas evaluaciones de compra, y las seleccionamos y las evaluamos, y tenemos un porcentaje dentro del, dependiendo de la tipología de producto o de servicio que se esté seleccionando, el área de sostenibilidad le da una puntuación. Entonces, en algunos la puntuación es más alta o más baja, pero en todos los proyectos de selección del banco, cualquier proveedor deberá cumplir con unos criterios de sostenibilidad que le dan una puntuación para poder ingresar como proveedor de Grupo Bancolombia. En la etapa de contratación, hemos definido una cláusula de sostenibilidad donde le pedimos que debe actuar bajo los mismos principios y líneas de sostenibilidad del Grupo Bancolombia, cumpliendo la normatividad ambiental, social y económica que les regula, pero que al mismo tiempo serán responsables de algo tan sencillo como, por ejemplo, disponer adecuadamente los residuos sólidos que se generen en su compañía, porque finalmente están trabajando a nombre del Grupo Bancolombia, y estos residuos pues pueden afectar el medio ambiente. Entonces, digamos que parte de esa cláusula de sostenibilidad está para toda la contratación. Después de que ya tenemos el proyecto contratado o el servicio contratado, hacemos una evaluación. Nosotros evaluamos la sostenibilidad de nuestros proveedores, como se los decía ahorita, a través de la herramienta de BIMPA, de evaluación B, que antes, como les decía, lo hacíamos como uno a uno, visitando, etcétera. En este momento lo hacemos a través de la herramienta, pero lo que sí hacemos es definir unos planes de acción y de mejoramiento. Entonces, algunos proveedores que no les va muy bien en esa evaluación, por ejemplo, les decimos, bueno, usted, por ejemplo, tiene un tema crítico en gobierno corporativo, usted tiene un tema crítico en temas de equidad laboral o equidad de género, o tenemos un tema que deberíamos trabajar y es cumplimiento legal ambiental. Entonces les ponemos o les definimos con conjunto pues con nuestro proveedor ese plan de mejoramiento, y definimos cuáles son esos proveedores que nosotros queremos desarrollar para que vayan creciendo hacia la sostenibilidad. Y en esta etapa de desarrollo de proveedores, digamos que nosotros hoy hemos venido desarrollando una serie de cátedras, comunidades
y estrategias para que estos proveedores que ya están más maduros y que están como en ese top del tema de la sostenibilidad vayan incorporando no solamente en ellos, sino también en sus cadenas de abastecimiento estos temas de sostenibilidad. Entonces aquí trabajamos temas, por ejemplo, como una estrategia de cambio climático en la cadena de abastecimiento. Tenemos una comunidad de diversidad, equidad e inclusión donde empresas líderes en estos temas nos acompañan para que las organizaciones y los proveedores empiecen a trabajar estos temas de diversidad, equidad e inclusión. Los llevamos como en todo este modelo de desarrollo de proveedores. Algunos de los resultados más relevantes que tenemos en estos temas de cadena de abastecimiento o de nuestro desarrollo de proveedores de productos o servicios es que hoy identificamos, por ejemplo, que muchas de las empresas con las que veníamos trabajando han empezado a definir, por ejemplo, metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 5 de ellas ya son carbono neutro. El tema de agua, que es un tema que a nosotros nos afecta tanto dentro del país, el 69% de las compañías hoy ya están haciendo ese monitoreo del consumo de agua y 53 de nuestros proveedores se han trazado metas para reducir consumos de agua. En temas de ética de gobierno corporativo, el 65% de nuestros proveedores hoy ya tienen un código de ética, pero además de tener ese código de ética, están haciendo un seguimiento y presentando informes sobre sus programas de anticorrupción. En temas de liderazgo, por ejemplo, de grupos subrepresentados, como son mujeres, población LGTBI, minoría racial, étnica, 37% de las empresas que hoy son probadoras del Grupo Bancolombia son propiedad o están lideradas por estos grupos subrepresentados. Entonces, nosotros lo que buscamos es con este desarrollo de proveedores es desde la compra identificar esos criterios de compra sostenible, tenerlos en los RFPs, crear esas cláusulas o esos criterios y después desarrollar a nuestros proveedores. Y lo hemos hecho no solamente en proveedores, como les decía ahorita, de nuestros servicios o nuestros productos, sino que también tenemos identificados muchos de los proveedores que hoy trabajan para movilizar el financiamiento verde o el financiamiento sostenible. Entonces tenemos cerca de 76 empresas, por ejemplo, que tenemos identificadas en el país que acompañan en temas de eficiencia energética y energías renovables a nuestros clientes. Entonces lo que hacemos es que desarrollamos eventos, llevamos por la región del país en la que estemos 2, 3, 5 proveedores en estos temas para que le cuenten a nuestros clientes cómo transformar, por ejemplo, su planta a energías renovables, a energía solar, puede traerles beneficios en temas de sostenibilidad, pero también beneficios económicos. Y cuando nuestros clientes ya tienen esa consultoría o esa asesoría desarrollada, pueden acercarse a nosotros y nosotros los financiamos con una tasa preferencial. Lo mismo sucede en construcción sostenible, por ejemplo, hemos hecho alianzas con organizaciones y con consultores que desarrollan proyectos de construcción sostenible, entonces hacen el acompañamiento a nuestros clientes para que certifiquen esos proyectos de construcción sostenible y nosotros financiamos con tasas preferenciales los proyectos de construcción sostenible. Y así, por ejemplo, hoy nuestro tema fuerte en el cual venimos trabajando y que es nuestra meta para este año es el tema de economía circular, entonces estamos trabajando también con consultores y con proveedores que acompañan a nuestros clientes en temas de economía circular y tenemos lista y disponible la línea para financiar proyectos asociados a economía circular en nuestros clientes. Y así es que venimos desarrollando pues como nuestra estrategia asociada como a proveedores y a materiales y a materias primas más verdes y más sostenibles, no solamente desde la operación del negocio, como se los decía, sino también desde nuestra cadena de abastecimiento. Solamente desde la operación del negocio, ya para terminar y poder ir como al espacio de las preguntas, nosotros tenemos unas metas trazadas en temas de ecoeficiencia corporativa, donde parte de nuestra meta más grande, por ejemplo, está asociada a temas de energías renovables. Entonces, cómo queremos al 2030 tener casi el 100% de nuestra generación a partir de energías renovables, cómo disminuir esos viajes, en temas de papelería, cómo hemos venido identificando proveedores que nos entreguen papel, por ejemplo, hecho de bagazo de caña, libre de cloro, con menos contaminación, certificado FSC, cómo venimos, por ejemplo, también buscando una meta de reducir consumos de agua, entonces buscando proveedores que nos suministren sistemas de captación de aguas lluvias para nuestras edificaciones, cómo estamos haciendo todo el cambio
de las baterías sanitarias y de lavamanos, con sensores, con bajo consumo, con proveedores que nos entreguen este tipo de materiales, en temas de eficiencia energética también servidores, todo lo que tiene que ver con equipos de cómputo, etcétera, que nos entreguen y que nos certifiquen que son Energy Star con menores consumos energéticos. Entonces, digamos que todo este tema de qué productos o qué servicios verdes puede necesitar una entidad financiera no está solamente relacionada con la operación del negocio, sino que también lo estamos buscando para que asesoren a nuestros clientes y nuestros clientes puedan ser mucho más sostenibles y como los que ya hoy son proveedores del Grupo Bancolombia pueden acompañarnos en nuestro portafolio de productos y servicios a que sean ellos también mucho más sostenibles y su cadena de abastecimiento sea mucho más sostenible. Esto